ayer, cuando nosotros vamos a estudiar la enfermedad por reflujo gastroesofágica, nos remitíamos. ¿Se escucha y se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, les decía que uno de los estudios centrales era la manometría y la pHmetría esofagogástrica. Esto complementado, ayer no les mencioné, de la pHmetría, manometría y la impedanciometría, la bioimpedanciometría, que era un complemento que se incorporó a estos dos anteriores, encarecían el procedimiento igual de 24 horas, pero tiene el objetivo de identificar o diagnosticar el reflujo alcalino, ¿no? Porque con la pHmetría vamos a encontrar y definir y determinar la gravedad del reflujo ácido, pero podía pasarse algún porcentaje mínimo de reflujo alcalino en el cual no se opera. Entonces, la pHmetría, junto con este otro estudio que les menciono ahorita, no me voy a acordar, nos permitía identificar este grupo de pacientes que tienen reflujo no ácido. Entonces, en reemplazo de la manometría y pHmetría clásica, es que entra en funcionamiento hace unos 6, 7 años con el uso prácticamente rutinario de la manometría de alta resolución. Entonces vamos a ver eso ahora. En el contexto de los trastornos de la motilidad esofágica, que son una contraindicación absoluta para hacer cirugía antirreflujo, ¿no? Hoy vamos a recordar y vamos a ver cuáles son estos hasta llegar a una situación tan extrema como es la hipertrofia y estrechez del esfínter esofágico inferior asociado a la enfermedad de Chagas, frecuente en Bolivia y Brasil, se llama acalasia, ¿verdad? La acalasia es la hipertrofia e hipertonía del esfínter esofágico inferior en que el esófago empieza a dilatar, el paciente no logra comer, vomita y vomita lo mismo que ha comido. Y vamos clasificando en estadio 1, 2, 3 y para esto la manometría de alta resolución es fundamental. Son difíciles de diagnosticar, ¿no? Se definen como condiciones en las cuales la motilidad del esófago difiere significativamente de las variaciones normales. O sea, no es fácil hacer el diagnóstico de un esófago en cascanueces. La acalasia, el representante motor más fuerte, es relativamente simple hacer el diagnóstico, pero los otros hay que saber identificarlos y van hasta llegar a la esclerodermia, las esofagitis por esclerodermia. Y la mayor parte de estos los vamos a diagnosticar por descarte haciendo un estudio manométrico. En los últimos años ha habido cambios tecnológicos importantes, entonces esta es la manometría de high resolution. Han cambiado las clasificaciones, lo que indudablemente tiene un impacto en las decisiones quirúrgicas, o sea, te ha hecho más preciso el diagnóstico. Y aquí tienen ustedes la manometría de alta resolución de gran utilidad en los trastornos de la motilidad esofágica. Y ahora vamos a ver cuándo. Y miren, estamos hablando del 2009. Este es el grupo del Pandolfino, es creo que del hospital de Cleveland, vamos a ver enseguida, que empiezan a publicar la sensibilidad y la especificidad de este procedimiento. Fíjense, de la clásica sonda de la manometría de alta resolución con escasos sensores, llegamos ahora a tener manometría de alta resolución con 32 a 36 sensores en estado sólido, espaciados cada centímetro. Entonces, la presión esofágica es monitorizada en forma de un continuo, no saltado de 4 o 4 centímetros, sino que tú puedes interpretar después de esos 30 minutos de examen y no de 24 horas, la presión intraesofágica en base a una curva que vamos a ver y vamos a interpretar, con una adecuada información de la actividad intraluminal desde la faringe hasta el esófago. Esta es la clásica imagen de lo que veíamos en la manometría de alta resolución en relación a los 6 sensores, ¿no? Esto correspondería a lo que es el esfínter esofágico inferior y era un estudio larguísimo de 24 horas. ¿En qué ha cambiado esto? Que la manometría de alta resolución, un close the plot, en honor al que lo inventó Plot, es que te va a entregar este continuo
de trazos de la manometría esofágica en toda su longitud. Fíjense, desde aquí hasta aquí está, ahí está el catéter. Y te dibuja para fines prácticos el close the plot, donde tú vas a poder ver en 3 colores, de un color azul a un color rojo, y van a ir pasando los distintos colores, y cuanto más intenso el rojo es que la presión es mucho mayor. Entonces aquí tú puedes perfectamente ver el esfínter esofágico superior, el cuerpo, las contracciones y el esfínter. Entonces, lo que hay que memorizar ahora, y esto, ¿cuántos cirujanos conocerán esto? No creo que más de 2. Entonces, lo que hay que memorizar ahora es difícil interpretar esta curva, los trazos en todo el eje del esófago, ¿verdad? Pero sí, esta imagen en colores es mucho más sencillo de interpretar y recordar. Por lo tanto, la primera zona alta, entre colores azules y verdes, ustedes van a encontrar una zona de presión aumentada en rojo que corresponde al esfínter esofágico superior. Y en la parte inferior vamos a encontrar en un momento de relajación al esfínter esofágico inferior y el cuerpo esofágico en sus distintos segmentos con los distintos colores. Esta es la imagen clásica de un esófago absolutamente normal por una manometría de alta resolución. Es fácil de recordar y ver. ¿Cuáles son las ventajas? Los estudios son más rápidos, ¿no? Hay la zona de transición, el esfínter gastroesofágico en relajación, y como les decía ayer, vamos a poder incluso identificar con bastante precisión una hernia hiatal. Mayor rapidez y fáciles de realizar. En la imagen, aquí tienen colocado la sondita. Mayor reproducibilidad, o sea, es un examen un estudio que lo puedes reproducir y puedes hacer 10 manometrías en menos de una mañana. Es importante definir los cambios dinámicos en el esófago, localizando los puntos de acuerdo a la ubicación esfínter esofágico superior, cuerpo, zona de transición, esfínter esofágico inferior. Nos permite identificar la crura para las hernias hiatales, visualizar en forma separada los diferentes segmentos y un análisis mucho más sofisticado y preciso de las funciones esofágicas. Y los trastornos de la motilidad esofágica han sido definidos por la clasificación de Chicago 3.0. Esta clasificación, en plena pandemia el 2020, estaba programada la reunión para agosto del 2020 en Verona, si mal no recuerdo, pero una parte de Italia, donde se estaba modificando en forma puntual la clasificación de Chicago 3.0 a 4.0, y les voy a comentar dónde. Esta clasificación de Chicago de los trastornos motores del esófago se divide en 2 grupos. Los desórdenes a la derecha de obstrucción de salida, ¿no?, y los desórdenes abajo mayores de la peristalsis y los desórdenes menores de la peristalsis. Esta es la clasificación propuesta por Carilas y el grupo en 2015, y ahora estamos con el 4.0. Y dentro de lo que es los desórdenes a la obstrucción de salida, tenemos la calasia, fundamentalmente, y la obstrucción al tracto de salida. Aquí vamos a poder definir la calasia tipo 1, la clásica, donde hay 100% de degluciones fallidas, la de tipo 2, 20%, con una presurización panesofágica, esta es la calasia con compresión, y la de tipo 3 es la calasia espástica, donde hay mayor por ciento, el 20% de las degluciones con contracciones espásticas o contracciones prematuras. Ahora vamos a aclarar esta calasia también y cuál es la que nos toca ver. Y la obstrucción al tracto de salida. Entonces, lo que vamos a ver es que ahora la manometría de alta resolución utiliza el IRP como medida de medición. Y en la parte inferior tenemos los desórdenes ahora mayores de la peristalsis, como ser la contractilidad ausente, el espasmo esofágico distal y el esófago hipercontráctil, el jackhammer esófago. Entonces, estos son los trastornos mayores de la peristalsis, de los cuales el jackhammer es el más frecuente. Y los desórdenes menores tenemos la motilidad esofágica inefectiva y la peristalsis fragmentada. Entonces, esta clasificación 3.0 de Chicago, que ha sido actualizada, te divide los trastornos motores del esófago en desórdenes de la obstrucción de salida y desórdenes mayores y menores de la peristalsis. Vamos a hablar ahora de la calasia. Es el trastorno mayor
por eso se lo estudia con más frecuencia, de la motilidad, caracterizado por una falla en la relajación del esfínter de la unión esófago-gástrica, ¿ya? Y no hay progresivamente van desapareciendo las contracciones del esófago en todo su trayecto. Entonces falla en la relajación de la unión esófago-gástrica, donde el IRP va a ser mayor a 15, o sea, la presión del esfínter esofágico inferior va a ser mayor a 15 milímetros de mercurio. Esa es la clásica enfermedad del sistema nervioso entérico por degeneración de las neuronas mientéricas, asociado en nuestro medio al Chagas y en el Brasil, y a otros fenómenos autoinmunes gatillados por infecciones habitualmente virales. ¿Por qué se caracteriza? Por una disfagia en ausencia de obstrucción mecánica. No hay tumor, no hay úlcera, no hay estrecheces pépticas, entonces, y empieza a ver lo que es la disfagia progresiva, ¿no? O sea, empieza primero a los sólidos, a los semisólidos, a los líquidos, así paulatinamente, hasta generar incluso obstrucción al paso de líquidos. Los trastornos de la motilidad esofágica, esto es lo que vamos a ver ahora, acuérdense. La imagen está normal y ahora vemos la calasia, ¿verdad? Hay una panpresurización de todo el cuerpo esofágico, esfínter esofágico superior, y hay una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Aquí el IRP está por encima de 15. Esta es la imagen clásica de lo que es una calasia. La relajación, ay, tengo hormiguitas. La relajación de la unión esófago-gástrica podemos nosotros evaluar en el contexto del IRP en las degluciones, en 3 degluciones continuas. Antes la relajación de la unión esófago-gástrica se medía en el nadir de presiones. Esto es con la manometría clásica y la manometría antigua. Muy sensible para detectar una relajación anormal, pero su sensibilidad no alcanzaba el 52%. En cambio, la presión de relajación integrada, que es el IRP, no se olviden, presión de relajación integrada, en un promedio de 4 segundos, con presiones más bajas, contiguas o no, durante una relajación deglutoria, para el cual la relajación del esfínter esofágico inferior es menor de 15 y la sensibilidad para esto tiene un 97% versus el nadir de presiones con la antigua manometría. Vean la diferencia, Carlson, publicados en las clínicas médicas de Norteamérica, gastroenterológicas del 2013 ya. No es tan nuevo. Entonces, fíjense acá un IRP normal y lo que estamos viendo, acá un IRP de 4.2 y aquí tenemos un IRP de 27, lo cual nos está hablando de una falta de relajación del esfínter esofágico inferior o la unión esófago-gástrica con un incremento de la presión de relajación integrada. Fíjense, el valor normal tiene que estar en el orden de 15 o menos. Ahora, la manometría de alta resolución es pues un examen fantástico, ideal para hacer el diagnóstico de la acalasia. Tiene una mejoría importante en la sensibilidad, porque vamos a ver ahora para el diagnóstico de la acalasia en fases tempranas. Se elimina el riesgo de interpretar como normal la relajación del esfínter esofágico inferior debido al movimiento ascendente del esfínter en relación al sensor durante las degluciones. Durante las degluciones sube, o sea, el esfínter esofágico inferior es muy dinámico, sube y puede estar variando el sensor distal y estar dando distintas presiones, pero si uno localiza con precisión y sabe, vas a poder medir incluso la longitud ya del esfínter esofágico inferior. Se han descrito subtipos manométricos que se encuentran asociados al éxito de los diferentes tratamientos, ¿no? Las anormalidades en el patrón contráctil del cuerpo esofágico y la presurización del cuerpo son fundamentales para el diagnóstico. Aquí tenemos entonces los trastornos de la motilidad esofágica. Estamos hablando de la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, ¿no? Este es el famoso el esófago en cascanueces. La más frecuente es esta, la acalasia tipo 2, ¿no? Donde existe una incompleta relajación del esfínter esofágico inferior, con una ausencia de peristaltismo. Fíjense, el esófago está cada vez más dilatado
y un incremento hay un incremento de la IRP, una pan-esófago presurización. Y si nos vamos a la manometría de alta resolución, vemos la imagen de la pan presurización que corresponde a la acalasia tipo 2. La acalasia tipo 1, que existe una relajación incompleta con ausencia de peristaltismo, pero existen presiones esofágicas normales. Es lo que la imagen que vemos, la clásica imagen en pico de pájaro, en la radiografía esofágica contrastada, ¿verdad? Y la acalasia tipo 3, donde existe la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, con ausencia de peristaltismo, y hay una contracción espástica distal, fíjense los fenómenos de contracción, y la imagen de la panpresurización corporal y del esfínter esofágico inferior, medido por el IRP. Los subtipos manométricos, fíjense, tipo 1, que representan el 4%, el tipo 2 es el 87% de los casos, y el tipo 3, la espástica, en el 9% de los casos. Volvemos, fíjense, vemos esta. Entonces, la más común, la tipo 2, aquí estamos, ¿verdad? La panpresurización, que representan el 87%, la tipo 1, que estamos hablando de la clásica, y la espástica en el tipo 3. Entonces, la capacidad de diagnóstico con la manometría anterior era mucho más difícil y podían pasar desapercibidos muchos pacientes en fases tempranas. Esta es la imagen de la acalasia clásica, la acalasia con compresión, la imagen B, la panpresurización, y la imagen C estaría la acalasia espástica, esta de acá en la radiografía, con la imagen en pico de pájaro, y acá la ausencia de peristaltismo. Ahora, ¿por qué es importante la definición y la clasificación de la acalasia en tipo 1, 2 y 3? Porque se ha demostrado de que las opciones no quirúrgicas o mínimamente invasivas han entrado en competencia con un procedimiento endoscópico que es muy bueno, que es espectacular, que es el peroral endoscopic myotomy. Es el POEM. Va a ser pregunta. Los gastroenterólogos capos manejan esto. En Bolivia nadie hasta el momento ha hecho POEM. POEM en el mundo ya debe tener unos 12 años. En Chile se hace en la Católica en 2 o 3 centros, que es el peroral endoscopic myotomy. La sección endoscópica, la miotomía peroral endoscópica en pacientes con acalasia. ¿En cuáles? Vamos a ver. Las opciones terapéuticas para la acalasia se han discutido desde opciones conservadoras de médicas, ¿no? Utilizando los bloqueadores de los canales de calcio, como el nifedipino, verapamilo, diltiazem, clásicos. Después la inyección de toxina botulínica, pero con resultados parciales y temporales, ¿verdad? Después se ha avanzado a la miotomía de Heller quirúrgica abierta, ¿no? Antes de esto estaba la dilatación neumática endoscópica, con 1, 2 o 3 dilataciones que podían durar 6 meses o un poco más, pero el grave problema era las rupturas esofágicas por dilataciones muy fuertes y descontroladas. Y después llegamos a lo que era la cardiomiotomía de Heller por la paratomía antes. Y llegamos a lo que es la miotomía de Heller laparoscópica con un parche de tal como técnica antirreflujo. Este es el gol estándar actualmente para la cirugía, para el acalasia. En una vista, acá ustedes pueden ver, ¿no? Esta es la cardiomiotomía, es la sección de toda la pared muscular de 4 centímetros en esófago y 2 o 3 centímetros en el estómago, 4 a 6 centímetros en esófago y 2 a 3 centímetros en estómago, con lo cual se sueltan las fibras musculares longitudinales, circunferenciales y oblicuas del esófago y el estómago, y solo queda cubierto por mucosa. Por lo tanto, soltaste el esfínter y el paciente va a poder alimentarse
quedando así en la zona. Ahora, los endoscopistas dicen, nosotros vamos a hacer el POEM. Fue un hindú, un alemán, los que hicieron en primera instancia y empezaron a mostrar el POEM, no se olviden. Muy pocos endoscopistas. En Bolivia, como les digo, no ha hecho nada. Entonces, el tratamiento para el POEM, para la acalasia tipo 3, ¿cuál era esta? Ahí tienen la acalasia espástica. Para la acalasia espástica no funciona mucho la cardiotomía de Heller, pero sí funciona muy bien el POEM. Para la acalasia tipo 1, la dilatación es buena, la miotomía de Heller laparoscópica es bueno y también el POEM es muy bueno. Para la de tipo 2, no funciona el POEM jóvenes, para el más común hay que hacer dilataciones o directamente la cardiomiotomía de Heller. Y para el tipo 3, la cirugía va muy mal. Acá es donde el POEM ha demostrado tener gran eficacia. En la de tipo 2, 1 y 2 funcionan todos bastante bien, desde los conservadores médicos, la cardiomiotomía de Heller abierta, ahora la laparoscópica y también los procedimientos asociados a estos. En cambio, en el tipo 3, el POEM es fantástico, ¿no? Y aquí vemos entonces algunos metaanálisis de Andolfi. El éxito de la miotomía de Heller iba del 81 al 92 y al 71% en tiempo para la acalasia tanto 1, 2 y 3, y el POEM para esos mismos tiempos íbamos viendo, ¿no? En un 95, fíjense, 97 y 93%. Pero se veía que el POEM tenía mucho mayor éxito en las acalasias tipo 3. Por lo tanto, el éxito del POEM es muy similar que el Heller en el tipo 2, pero es mucho más exitoso en el 3. Por lo tanto, para la acalasia tipo 3, ¿no? Que es la acalasia de acá, la espástica funciona muy, muy bien. Vamos a ver si hay imágenes como es el POEM. Vamos a utilizar esto. Entonces, a través del endoscopio se introduce un endoscopio con un canal de trabajo, y es a través de este que se hace una incisión. Esto es dilatación. Acá, este es dilatación y este es el POEM. Entonces, fíjense, a unos 4 o 5 centímetros por unión del esófago gástrica se hace una incisión con el endoscopio, con el bisturí, se abre la mucosa esofágica, habitualmente en la cara anterolateral izquierda. Avanzamos entonces dilatando en forma subcutánea con infiltración a veces de suero o directamente el monóxido de carbono empieza a ser un flap submucoso del esófago, ¿ya? Y pasa hasta la unión esofágica, hasta el estómago. A partir de acá es que empieza, fíjense, la mucosa aquí está abierta, empieza a hacer la sección con un gancho tipo hook de la laparoscopía y empieza a seccionar la pared muscular. Obviamente de dentro para afuera van a ser al revés, inicialmente circulares, oblicuas y las longitudinales, y vas a hacer la misma sección de esos 4 centímetros en esófago y 2 o 3 en el estómago, fíjense acá, ¿no? Como no hay serosa, entonces ese sitio se secciona la capa muscular y al salir se pone unos clips en la mucosa. Esta es el POEM, Peroral Endoscopic Myotomy, ¿no? Que nos permite soltar la zona hipertrofiada seccionando, simulando el efecto que hace una técnica de cardiometomía de Heller, con los éxitos tales. Obstrucción al flujo de salida. La clasificación, vamos a ir a ver. Esta. Entonces hemos hablado de dos como las más frecuentes, ¿no? Los desórdenes de la obstrucción de salida, dijimos que eran dos: acalasia y obstrucción al tracto de salida. Y los otros desórdenes mayores y desórdenes menores. Vamos ahora a obstrucción al flujo de salida. Es una presencia o alteración de la relajación de la unión esófago-gástrico con un IRP mayor a 15, con una peristalsis parcial o completamente conservada. Están viendo, hay segmentos en los cuales hay una hiperpresión y en el resto hay zonas de contractilidad y hay además relajación del esfínter esofágico.
con el IRP mayor a 15. Muchas veces son causas mecánicas, puede ser postcirugía de reflujo, bandas gástricas, hay algo que está en comprimiento de afuera. Hay que diferenciar mucho de esta es la cirugía antirreflujo, esta es la banda gástrica, y esto obviamente tiene que estar asociado a un estudio endoscópico. Los trastornos de la motilidad y el reflujo, o sea, todos los pacientes que sean candidatos a una cirugía antirreflujo sí tienen que ir a una manometría de alta resolución, pH-metría e impedancio, ¿no? Y lo ideal es que para hacer estos estudios debemos cortar los inhibidores de bomba de protones. Nos permite evaluar la función de la barrera esofagogástrica, incluyendo su morfología, y descartar trastornos motores mayores que contraindiquen cirugía, como es la acalasia y la contractilidad ausente. Los trastornos de la motilidad esofágica, vamos a ver que es importante ver la imagen que traza la manometría de alta resolución de la unión gastroesofágica. Esta es normal, la longitud del esfínter esofágico inferior en relación a lo que es la relajación y la longitud que alcanza de 2 centímetros, ¿no? Durante la medición de la manometría de alta resolución. Cuando existe una hernia hiatal, es lo que les decía, va a haber una distancia mayor entre lo que es las contracciones, ¿no? y las presiones. En relación a una longitud mayor se dibujan dos curvas. Por arriba tenemos el esfínter esofágico inferior y por abajo vamos a tener otro tipo de ondas que van a tener una longitud mayor, y esto corresponde a la imagen traducida a través de una radiología con contraste de hernia hiatal. La detección de la hernia hiatal con una manometría de alta resolución tiene una alta sensibilidad y especificidad en la detección de hernias hiatales. Publicado esto el 2015 por el grupo de Ámsterdam. Motilidad, otros trastornos, esofágica inefectiva. Ya estamos hablando de los trastornos menores de la motilidad esofágica que ocurren hasta un 30% de los pacientes que van a manometría. O sea, cada vez es posible empezar a hacer diagnósticos, y esto es importante verlo en la clasificación de Chicago 4.0. Hay un defecto de la amplitud de la peristalsis, del vigor de la contracción de la integridad peristáltica en la manometría esofágica. La manometría convencional sincrónica a fluoroscopía daba con una presión mínima de 30 milímetros en la amplitud del tránsito efectivo. Esto correspondía a la medición del DSI de 450. Esto es chino, ¿verdad? Hay que revisar con la manometría al lado clásica y la manometría de alta resolución. Entonces, ¿cómo es lo que nosotros vamos a ver? La presencia del más del 50% de degluciones inefectivas. Fíjense en lo que es falla en la relajación y en la deglución con un IRP normal, fíjense, pero existen ausencia de relajaciones. Esfínter esofágico superior, parte del cuerpo que no se relaja. Estas son las degluciones inefectivas. Y es así como vamos a poder ver una motilidad esofágica inefectiva. Solo las severas, cuando afectan más del 70% de las ondas inefectivas, ha sido implicado con reflujo gastroesofágico patológico y con disfagia. La motilidad inefectiva altera el clearance. El esófago normalmente mantiene limpio todo su trayecto, es ese espacio virtual que está constantemente aclarado y participa especialmente en la fisiopatología del reflujo gastroesofágico. Y fíjense que solamente cuando más del 70% de las ondas son inefectivas va a ser posible identificar la motilidad esofágica inefectiva severa asociada al reflujo. Ahora, existe asociado en la manometría de alta resolución la prueba de degluciones múltiples para diferenciar cierto tipo de cuadros de trastornos motores menores y mayores del esófago. 5 degluciones de 2 ml administradas durante una sucesión rápida. Una respuesta normal es una inhibición deglutoria que bloquea la contracción del músculo liso y el tono del esfínter esofágico inferior, seguido por una contracción aumentada, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ver nosotros.
En la prueba de degluciones múltiples, la ausencia de reserva de contracción en la manometría de alta resolución preoperatoria va a identificar a pacientes con potencial riesgo de disfagia posoperatoria persistente luego de una cirugía antirreflujo. Entonces, esta prueba de las degluciones múltiples es importantísimo solicitarla durante la manometría de alta resolución para identificar este grupo de trastornos motores con motilidad esofágica inefectiva, que está en el grupo de menores, que van a tener un bloqueo en la contracción del músculo liso y en el tono del esfínter esofágico inferior. Esto va a ser perjudicial porque el paciente se va a quejar, además por el efecto mecánico de la válvula antirreflujo que va a aumentar, se va a quejar de disfagia. La prueba de las degluciones. Y fíjense esto, no es un buen candidato quirúrgico a cirugía antirreflujo paciente con motilidad esofágica inefectiva importante, mayor al 70% de ondas inefectivas. Esto es lo vital, ¿verdad? Si tú no has hecho una manometría de alta resolución, la clásica no te va a hablar, y con pruebas de deglución múltiple sin presencia de reserva esofágica. Este paciente va a ir al fracaso cuando hagas una fundoplicatura de Nissen y el remedio no puede ser peor que la enfermedad. En conclusiones, ha cambiado sustancialmente la forma de evaluar y diagnosticar los trastornos motores. Pregunten cuando estén rotando gastro. Y manometría de alta resolución, a ver qué les dicen. Especialmente evidente en los 3 tipos fenotípicos de la acalasia. No se olviden que ha surgido el POEM como una nueva opción terapéutica, peroral endoscopic myotomy, sobre todo en la acalasia tipo 3, en la acalasia espástica. Ahora la clave es que los gastroenterólogos, sí, todos deberían estar familiarizados, y los cirujanos manejar, ¿no? O sea, que no te digan nomás, en la manometría dice que el esfínter esofágico inferior está por encima de 15 INP por 15 encima. No, para mí no es suficiente. Yo quiero ver las imágenes, ¿verdad? Ahora vamos a ver hernia, anatomía. No. Estoy buscando una reflujo nuevas hernia. Anatomía. Esto. ¿Qué hora es? -20. Y con esto vamos a concluir y agotar, si alcanzamos, el orden de los factores no altera producto. Anatomía quirúrgica de la unión esófago-gástrica y diafragma, lo que todos debemos saber. 4 cosas importantes. El diafragma y el hiato diafragmático. Esto para hablar de enfermedad por reflujo. La membrana frenoesofágica, la unión esófago-gástrica y el esfínter esofágico inferior. Esto es fundamental para poder hablar de lo que es anatomía de la unión esófago-gástrica. Y vamos a empezar con el diafragma y el hiato diafragmático. El hiato, esta es la parte central, con el subpilar derecho y el pilar izquierdo, que ayer vimos. Fíjense, esto es lo que ayer suturamos durante la cirugía que hicimos de Nissen. El diafragma, con su centro tendinoso y la periferia muscular. Tiene un tendón no contráctil y 2 componentes musculares. El costal y el crural. La porción costal y la crural tienen distinto origen embriológico, inervación y funciones. Su irrigación depende de los vasos pericárdicos y frénicos. Es importante conocer la distribución de la inervación del diafragma en relación a lo que es las lesiones, porque la lesión del del frénico va a dejar parálisis, y el diafragma es el músculo respiratorio principal. Diafragma y el hiato. El hiato esofágico tiene distintas variaciones, pero la forma clásica es esta. Un pilar derecho es único, un pilar izquierdo que da vuelta y que nuevamente se une a nivel de T12, L1, L2. O puede tener esta configuración, ¿no?, envolviendo completamente.
¿Qué cosas importantes? El 1 representa el hiato esofágico, por aquí está pasando el esófago. Acá tenemos el ligamento arcuato e inmediatamente por debajo del arcuato vamos a encontrar la aorta, jóvenes. Esto es clave, ¿verdad? Entonces, cuando uno le pone muchos puntos y se acerca a este sitio, a la parte baja, intentando agarrar el arcuato, puedes tener problemas al momento de pasar el punto y lastimar al medio la aorta y en la parte lateral, cuando estás agarrando el pilar derecho, la cava. La porción crural es la parte central. Fíjense, acá está en anatomía, ahora vista directamente, pilar derecho. Aquí el esófago está jalado, aquí está seccionado, hecho en una gastrectomía. Y fíjense el muñón esofágico y el hiato esofágico íntegro y normal. Acá está ligeramente abierto, da para ponerle un punto. La crura actúa como un apoyo externo previniendo el reflujo en condiciones de aumento de la presión intraabdominal. Es parte del esfínter y la emesis requiere de un complejo mecanismo. Segundo elemento anatómico a conocer, la membrana freno-esofágica. Esta de acá, la que cubre al diafragma por su cara inferior, porque acá arriba ya va a estar la pleura, envuelve al esófago en su cara anterior y cubre y se va hacia el lado contralateral y ayuda a formar parte del esfínter esofágico. Es una membrana fibroelástica, esta de acá, fíjense, ¿no?, que rodea el esófago distal, originada en la fase endotorácica y la transversalis, y está recubierta por peritoneo. Suele contener los famosos fat pad o los cojinetes de grasa, estos de acá, a la izquierda, a la derecha, perdón, del paciente, y a la izquierda, que van a estar cubriendo el ángulo de His. Asciende 2 a 4 centímetros proximal al hiato y distalmente se inserta en la serosa gástrica, acá, aproximadamente en unos 3 a 4 centímetros. Constituye un anclaje del esófago al hiato y le permite cierta movilidad en la deglución. Ahí tienen la membrana frenoesofágica y esta es la disposición que tiene, ¿no?, cubriendo en la cara anterior al esófago e insertado, haciendo un collar en el estómago en la parte inferior, 3 a 4 centímetros. Y en una vista lateral estamos viendo acá cómo esta membrana frenoesofágica se dispone cubriendo lo que es internamente la línea Z, el esfínter esofágico inferior, el fondo gástrico y baja aproximadamente 3 a 4 centímetros por debajo de la unión esófago-gástrica. Y en la cirugía es esta la que vemos acá. Esta zona transparente se llama pars flácida. Por debajo se ve claramente el ligamento el lóbulo caudado. Y esta es la membrana frenoesofágica que uno tiene que seccionarla con hook, que es monopolar gancho, o con bisturí ultrasónico, que es el armónico, y seccionarlo en toda la cara anterior, lateral derecho y lateral izquierdo para identificar completamente la unión esófago-gástrica. Listo, se sacó la unión esófago-gástrica en disección. Esto normalmente no lo hacemos, ¿no? Esto es por otra causa. Acá lo que necesitamos nosotros normalmente es abrir un segmento. Y acá estamos viendo en la unión esófago-gástrica lo que se exige en forma anatómica y normal. Aproximadamente de 4 a 6 centímetros de esófago intraabdominal. Acá estamos viendo cómo el estómago está cubierto por su serosa y el esófago no. Y el cardias es la unión del tubo esofágico y la serosa gástrica, la zona de transición que se ve luego de removido el fat pad y la membrana freno-esofágica y el fat pad, ¿no? Esto es de acá. Ahora, la irrigación de la unión esófago-gástrica está dado fundamentalmente por las ramas ascendentes de la gástrica, de la arteria gástrica izquierda, y el drenaje venoso hacia lo que es la porta y los vasos cortos los vasos cortos del vaso. Para lograr movilizar la unión esófago-gástrica y acceder a través de la curvatura mayor, es importante la sección, vieron en la película, la sección de los vasos cortos, que son promedio entre 2 y 3, que son de altísima presión y uno tiene que ligarlos o seccionarlos, como en este caso. Este es un bisturí monopolar, es un monopolar avanzado, ¿no? Es el contrincante del armónico, el ultrasónico, pero es bipolar avanzado,
y este es el armónico, es el ultrasónico, ¿verdad? Entonces, se seccionan los vasos cortos, lo cual nos permite acceder con mayor facilidad al ángulo de His, la unión esófago-gástrica, para poder hacer una adecuada visualización y pasaje del estómago. Clave. En la unión esófago-gástrica uno tiene que estar atento a dos nervios. El vago anterior, que es lateralizado a la izquierda, acá está, fíjense, se confunden con la anatomía, el que no conoce mucho y no sabe por dónde pasa, se lo puede echar. Y el vago posterior, que está en la cara, el vago derecho, que es posterior, que está en la cara posterior de la unión esófago-gástrica. Ahí está, vago posterior. Este de acá, fíjense, ayer se vio igualito, es una especie de una cuerda colgante, ¿no? Y el vago anterior va a ser, el izquierdo es anterior. Y finalmente el esfínter gastroesofágico, es el orificio esofágico del cardias. Hasta los años 70, 90, fíjense, la Target 1900 decía, por lo demás se haya desprovisto de válvula y de esfínter, no decía que era un orificio esofágico cardias, no es horizontal, sino que está inclinado de arriba abajo y de derecha a izquierda, mejor dicho, mira hacia abajo y a la izquierda. Y por lo mismo es fácilmente dilatable, ¿no? O sea, no hablaba de esfínter. Un esfínter anatómico se caracteriza por ser un anillo de musculatura circular, distinguible, esto en 1937 por Lenbrook, y separada de la musculatura vecina, decía. En 1960 por Van Trappen, publicado, dice, en el American Journal of Medicine, de acuerdo a Lenbrook, no existiría un esfínter anatómico en el cardias, ya que las fibras descritas en el área tienen características de un esfínter anatómico. El doctor Fraser R. de Minnesota, a través de los primeros estudios manométricos, establece la existencia de una zona de alta presión a nivel de la unión esófago-gástrica. En 1956, entonces, es cuando se describe la presencia de la unión esófago-gástrica. ¿Es un esfínter gastroesofágico fisiológico? Sí. Anatómico no, porque tiene distinta disposición en las fibras musculares y es precisamente la doctora Dorothea Lieberman, anatomista alemana, que describe la estructura muscular del esfínter gastroesofágico inferior y dice que el esfínter no es un anillo muscular. Y ella habla ya de la existencia de las fiber clubs, de tres tipos de fibras musculares, y ella decía, es el equivalente muscular al esfínter esofágico inferior. Si ella hubiera dicho un esfínter esofágico inferior, prácticamente en 1979 a ella se le hubiera dicho, porque existían las fibras, las fiber clubs y las fibras transversales y oblicuas que conformaban y que era un esfínter fisiológico, porque el movimiento de las fiber clubs y el movimiento de las fibras transversales lograban el cierre de la unión esófago-gástrica. Y aquí vemos, entonces, Owen Core publica en Esophagus Disease el 97 el estudio de la doctora Dorothea. Él es Owen Core, él es chileno, y es la doctora alemana Lieberman, y él hace su disección y habla de las fiber clubs, las sling fibers, estas las oblicuas, ¿verdad? Fíjense la disposición, y estas son las clubs. Entonces, la contracción en ambos sentidos de las fibras clubs y de las sling hacen que esta unión esofágica se pueda cerrar como un esfínter, pero fisiológico. Es así como funcionaría. Fíjense cómo las sling es una especie de un cierre no una cremallera. No me acuerdo cómo se llama esto. Bueno, pero las clasps están transversales, ¿verdad? Y tiene un efecto en el mismo sentido, cerrando transversalmente la unión esófago-gástrica y longitudinalmente las sling fibers, ¿no? Entonces, es así como se logra contraer y cerrar esta unión esófago-gástrica muscular mediante un mecanismo fisiológico. ¿Qué ocurre cuando uno hace una gastrectomía total? Está está lesionando las sling fibers, estas de acá, por lo tanto estás dejando incontinente, y Owen Core en 2018 ya pudo evidenciar esto. Es por eso que la gastrectomía en manga, los que han estado escuchando de cirugía de obesidad, la gastrectomía en manga, vamos a ver, acá está, secciona
gran parte de las sling fibers. Por lo tanto, esta es una técnica reflujógena, porque está seccionando parte del mecanismo de las sling fibers y va a predisponer al reflujo, que es la debilidad de la cirugía. El sitio de la cardiomiotomía no es irrelevante, ¿verdad? Puedes hacerlo cuidando solamente la posibilidad de no lesionar el vago en una proyección A, B o C. Sin embargo, cuando vas a hacer el POEM, se elige el A hacia el lado izquierdo. Los componentes musculares del esfínter gastroesofágico pueden ser seccionados en diferente magnitud y esto es determinante en el postoperatorio del POEM o EMCOR. Y este es lo que les decía, las sling fibers son seccionados a lo largo y pierden su inserción en el ancho, con lo que se compromete la presión del esfínter y la competencia del esfínter esofágico inferior. Publicado por Italo Braghetto o EMCOR el 2010 en Obesity Surgery. Y esta es la famosa manga gástrica o sleeve gastrectomy. Por lo tanto, el esfínter gastroesofágico es anatómico, no es un músculo anular, tiene dos componentes, las fibras CLAPS y las sling. Las sling fibers son las más fuertes y se insertan en el antro, por lo tanto, si tú las seccionas, las estás dejando floppy. Y la sección de las sling fibers determina cambios en la presión del esfínter esofágico inferior. Es eso lo que condiciona la posibilidad de que un 30 o 35% en publicaciones actuales ya presentan reflujo en los pacientes post-manga. Eso es uno de los detalles por los cuales nosotros no hacemos mucha manga y llegamos al final. Así que hemos visto anatomía de la unión esofagogástrica, fisiología y estudio con lo más novedoso, la manometría de alta resolución de la unión esofagogástrica en el contexto de los trastornos motores. Están fregados porque las preguntas van a ser, es primera vez que se está hablando de esta profundidad de las, acuérdense, vamos a preguntar Chicago 4, clasificando los trastornos mayores y menores y los trastornos tipo acalasia y trastornos al flujo de salida. Vamos a hablar de la manometría de alta resolución, saber que la presión mínima ideal con la que debe estar el IRP es de 15. Y hemos concluido hablando de la enfermedad por reflujo, indicaciones, contraindicaciones y saber el procedimiento de la cirugía de Nissen, la fundoplicatura de Nissen de 360 grados. Preguntas. Buenas noches, doctor. Han quedado amargados, ¿no?